estaba así. Le digo, ¿qué te pasó? El horario de verano. No se afecta, yo digo que se afecta cuando Pero cuando se van a Miami no afecta. O sea, toda madre. Los primeros días yo creo que se afecta, ¿no? Ya después nos acostumbramos. No, yo digo aquí, cuando menos en México, ¿no? Cuando menos en nuestro país. Alguien me dijo de ellos que Murat tiene casas allá, y que no es cierto, no tiene no, en Boca Ratón y tiene en Miami. Bueno, ya, perdón por interrumpir. No, bueno, pues yo creo que ahorita el tema es el arranque oficialmente de las campañas. Luce el escenario muy interesante, pues caray, se dicen muchas cosas, las encuestas. Pues después de lo ocurrido el año pasado dejan mucho que desear. Las encuestas y las mentiras son la misma madre. Sí, la realidad es que es un parámetro, pero ya no son tan confiables, ¿no? Como en otros tiempos, ¿verdad? Se decían de las encuestas y todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Se iba por ahí, pero decepción, ¿no? A partir del año pasado. Todo puede ocurrir, todo puede pasar. Nosotros en nuestro partido, en el PRI, confiamos que las cosas se están haciendo bien. Sin embargo, creo yo creo que sí será necesario que se aplique la justicia, ¿sí? Donde tenga que aplicarse para que podamos ganar sin problema alguno. Yo hago un atento llamado y respetuoso a mi partido para que se aclaren, ¿no? La cantidad de cosas que se están diciendo, ¿no? Hoy en día creo que a nadie conviene que todo continúe así si realmente queremos ganar el día 4 de junio las elecciones, Nino. Armando Quintero, economista. Armando, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? ¿Ya eres de los Zules? No. Ah, pues creí que ya eras panista. No, un color que me gusta, pero no. Imposible que fuera yo. No, azul, ya te vi yo ahí con la Vázquez Mota y ahora. No. ¿Cómo vamos? ¿Que no hay problemas económicos o sí? ¿O sí, bueno, a ver, el país del mundo feliz solamente solamente está en la mente de la cúpula financiera de México. Carstens está contento. Sí, el banco, poquito, pero ya se va. Está muy contento, pero no tanto, porque ya se va. Lo felicitaron los banqueros. Pues no viste que les dio 3.50, ¿no? Porque estábamos en 3.0 y ahorita estamos en 6.50 y los banqueros le dijeron no te vayas, Carstens. Te hacemos lo que quieras, pero no te vayas. El pronóstico que ha salido ayer de inflación, pues ya se anuncia que rebasará 5%, lo cual en términos de la macroeconomía, pues refuta a estos jóvenes tecnócratas que están en la Secretaría de Hacienda. Y obviamente el producto, MIT y no solo es MIT, el grupo. Y el grupo que durante muchos años ha controlado la conducción de las finanzas y de la economía mexicana, ¿no? Acuérdate que MIT fue el mismo de Hacienda del PAN, de Calderón, y ahora es de Peña Nieto del PRI. O sea, no tiene ideología. ¿Y de Garay lo controla? Yo pienso que sí, el verdadero que controla. ¿La presidencia también? Pienso que controla las finanzas y la mayor parte del gobierno federal sí creo que lo controla Luis Videgaray. Todos le hablan de usted ya. Pero ha salido malo para la economía. Pues si es el discípulo elegido de Pedro Aspe, no fastidies, como que va a ser malo. Cuando él era diputado, le recriminó al entonces presidente Felipe Calderón el crecimiento mediocre de la economía, que andaba en 3.8, 3.9. ¿Tanto? Sí, al final, sí, claro. Con Calderón. Sí, claro. Y le recriminó que era un crecimiento mediocre. Ajá. Y casi a 5 años de conducción económica de Luis Videgaray, pues andamos en menos de 2 promedio anual. Entonces, pues por eso no entiendo yo el mundo feliz que viven estos jóvenes de las finanzas tecnócratas de Hacienda. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis de la Cruz, eres director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Buenos días, Nino, gracias por la invitación. Pues yo creo que la mejor referencia de cuál es la perspectiva sobre la economía la da el propio gobierno. Hace unos días presentó los precriterios de política económica, donde analiza cómo cerrará este año y cómo viene ya el 2018.
y lo que está mostrando es de que no hay esa prosperidad y no hay esa expectativa realmente positiva. ¿A qué me refiero? Lo primero que nos plantea es que para el año que entra, de inicio ya está planeando un recorte presupuestal que supera los 43 mil millones de pesos. Además, lo que muestra es que el presupuesto para este año, que estaba elaborado originalmente con un crecimiento de 2,5%, lo reduce a 1,5%. Es decir, le quita un punto porcentual a toda la estructura presupuestal y de finanzas públicas con la que se elabora la perspectiva del gobierno. Además, reconoce que la inflación ya es un problema. En la primera quincena de marzo, la inflación llegó a 5,3%. El gobierno está pensando... Tiene que ver el gasolinazo, ¿no? Evidentemente, de hecho lo reconocen en el propio documento, dicen que se va a asimilar por la economía en los siguientes meses. Sin embargo, cuando uno observa cuál será el cierre de la inflación para el 2017, lo plantean en 4 y 9%, es decir, fuera del objetivo del Banco Central. Además, dicen, nos vamos a dedicar a pagar deuda. ¿Por qué? Para este año el costo financiero, es decir, los recursos que vamos a tener que destinar al pago de deuda son 572 mil millones de pesos. ¿Esto qué es? Pues casi 3 veces lo que nos va a costar el aeropuerto. Y además nos dicen que para el año que entra la cifra se va a elevar a más de 660 mil millones de pesos. ¿Qué significa? Que en tan solo 2 años esta economía va a destinar casi 1.2 billones de pesos a pagar intereses de deuda, los costos de la intermediación, es decir, es negocio ser intermediario para que el gobierno pague la deuda. ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues va a haber un recorte en la parte de infraestructura. ¿De qué nos está hablando esto? De que al final del día el propio gobierno tiene que reconocer en sus documentos de política económica que México en este sexenio no va a crecer más de 3% en ninguno de los años, ni en este 2017, y en el mejor de los casos para el año que entra alcanzaría a rasgar el 3%, eso si todo sale bien, y en donde también lo está haciendo suponiendo que las cosas de aquí al 2018 permanecen estables, que el tipo de cambio se va a quedar en 19 pesos por dólar, que las tasas de interés crecerán a 7% este año y a 7.1% el año que entra, cosa que no va a suceder tan solo porque en Estados Unidos la presión inflacionaria que ya se ve va a obligar a que la Reserva Federal suba tasas de interés, y eso al final del día va a acabar de frenar, me parece, a la economía. Tú no ves televisión, ¿verdad? Muy poco. Deberías de estar viendo los noticiarios. Cuando aparece el presidente Peña no dice todo lo que tú mencionaste. Él dice que estamos bastante bien, que estamos mejor, mucho mejor que en los años anteriores. Hoy, con el de Dinamarca, dijo, vienen a vernos, porque realmente estamos destacando en el mundo. Hoy lo dijo el presidente. Y yo creo que el otro no entendió bien, porque pues, ni se rió, ¿verdad? El primer ministro, Lars, pero pues ¿no será que no eres optimista? Pero yo creo que hay aquí... ¿Eres realista optimista o qué? Digamos que yo lo único que estoy haciendo aquí es transmitir lo que el propio gobierno escribió en sus criterios de política económica. Pues no le pasaron bien la tarjeta a Enrique. Bueno, también nos acompaña el maestro Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM. Bueno, del ITAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lino. Un gusto estar otra vez con ustedes. Y bueno, coincido con que no se van a meter con tus compañeros de colegio. No, digo, Son del ITAM, oye. Como cualquier universidad, hay buenos y malos. Hay buenos y malos elementos. Les consta que en esta mesa y en otros lugares, si algo le he criticado a la Secretaría de Hacienda, e incluso en su momento cuando Luis Videgaray era secretario, el tema de la reforma fiscal en lo particular no me agradó mucho, sobre todo porque se lastimaron las finanzas públicas, nos subieron los impuestos y al fin y al cabo aquí tenemos las consecuencias. Tenemos una deuda con el 50% del Producto Interno Bruto. Es pagable, pero recordemos que en el 2013 eran aproximadamente 37 puntos del PIB. 34 tenía Felipe. Y ya llegamos a 50. La buena noticia, y espero que sí la cumplan, es que para este año se espera que va a bajar a 48. Es una primera señal de que ojalá las finanzas públicas se manejen de forma responsable, porque no lo han hecho, y esto ha afectado, muchas veces le echamos la culpa a Donald Trump de todo lo que nos ha pasado, pero también hay que reconocer que en México hay algunas cosas que se han hecho mal.
el gobierno federal anunciaba gasto, la reducción al gasto corriente, y al finalizar el año, al revisar uno de los datos, esa reducción del gasto no se hizo. Claro. Lo que sí caía era el gasto en inversión, lo cual es importante para que cualquier economía crezca, y tenemos el gasto de inversión más bajo que realiza el gobierno desde finales de los años 30. Entonces ahí también es otro de los errores que ha tenido este gobierno. Oye, estamos en una época de elecciones, porque salimos de esta el próximo 4 de junio, inmediatamente entramos a la del 2018, que es hasta julio, no es en junio. Es un año, pues sí, un año electoral, de aquí al próximo año. Estamos hablando de 12, 14 meses. ¿Eso tiene que ver también con la crisis económica? ¿O qué van a hacer ellos para sacar adelante al país? No creo. ¿O cómo vas a votar a favor de ellos? Ahí sí difiere un poco. Sí, A ver, dime. La situación está complicada, pero no tenemos una crisis económica como la del 94. Creo que estamos muy distantes de ello. Que se puede llegar a dar si este gobierno y el que sigue no cuidan las finanzas públicas, caemos en políticas populistas de mayor gasto, no se termina por construir el Estado de Derecho, que es lo que le hace falta al país, y no se captura a ninguno de los gobernadores que por ahí han desfalcado a sus estados, sí se pueden generar tarde o temprano alguna crisis y la entrada de algún gobierno, que ojalá no sea el caso, pero que pueda imitar lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Muy bien. Al señor procurador Raúl Cervantes, ojalá puedas aprender a Javier Duarte. A César no, porque está dañado psicológicamente, está deprimido, ya mandó un documento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que se le está afectando, entonces ojalá y al otro sí lo agarremos, ¿no? Por lo menos uno que tengamos. Y los dos apellidan Duarte, ninguno de ustedes es... No, bueno. Maestro Julio Soto, él es consultor senior en consultores internacionales. Julio, mucho gusto, bienvenido, Julio. Nino, mucho gusto, gracias, y saludos a todos mis compañeros que están aquí. Yo creo que, y me refiero un poquito a lo que dice José Luis, el gobierno nos está dando un poco de indicios para este año y para el siguiente en el documento de precriterios de política económica que sacó para y el siguiente año, de lo que tenemos hoy en día es una economía con un crecimiento reprimido. Reprimido en el sentido de que no está creciendo a su nivel potencial y de que no está creciendo conforme nos lo prometían que lo iba a hacer las reformas estructurales. Hoy en día el crecimiento que hemos visto en los últimos 3 sexenios ha sido alrededor del 2.1, 2.2%, y eso es un crecimiento a todas luces que es insuficiente para generar empleos y para generar mayor estabilidad y calidad de vida. Ahora, el crecimiento reprimido que tenemos, creo que en parte lo podemos atribuir a cierta incertidumbre y al entorno externo complejo que tenemos, que estamos viviendo. Por un lado, por ejemplo, las empresas han disminuido sus proyectos de inversión. La formación bruta de capital fijo en 2016 cayó, se mantuvo, mejor dicho, en 0.4%, casi no creció, estuvo estancada prácticamente. Vemos que los costos de los materiales están creciendo, sobre todo los importados. El financiamiento cada vez es más caro y es poco, y muchas empresas no saben qué va a pasar con el Telecán. Están desconcertadas. Va a salir. Porque ya Ross dijo sí y también Ildefonso. Oye, yo quiero que vengas todos los días a platicar con nosotros, porque tú sí eres senior, ellos no son senior. Entonces, tú sí sabes de economía, ¿no? Digo, Lolo se nota, ¿no? Mira, aunque haga esas caras Armando Quintero, tú no eres senior, él sí. Continúa, sí. Mira, yo creo que desde que Ross llegó se pronunció por una postura un poco más moderada en cuanto al comercio que México y Estados Unidos, hemos visto una menor volatilidad desde el 3 de marzo que lo vimos, y junto con el anuncio de las coberturas del Banco de México, creo que hemos visto menor volatilidad, lo cual se ha visto reflejado también en una apreciación del tipo de cambio. El día de hoy tenemos un tipo de cambio que roza los 18.7 pesos, cuando llegamos a estar casi cercano a los 22 pesos, ¿no?
Y bueno, creo que, y eso es a lo que voy, creo que el día de hoy, hoy en día tenemos una economía que está reprimida y con incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar en el mañana. Muchas empresas no saben qué van a hacer. Entonces, los empresarios, ¿cómo hacen sus proyectos? Si no saben qué va a pasar, o sea, hay una gran incertidumbre. Entonces, lo están haciendo con quizás una falta de elementos para hacer su planeación estratégica. No tienen todos los elementos. Tú no eres senior, pero dilo. Pero es el ITAM, ¿verdad? Digo. En cuanto al crecimiento, también depende mucho de este dato que se reconoce de que hemos crecido en los últimos 20 años alrededor del 2%, pero hay que verlo a detalle. Hay estados que están creciendo por arriba del 3.5%, especialmente los del norte, la zona del Bajío. Querétaro, por ejemplo, del 2003 al 2016 ha tenido un crecimiento promedio del 7.4%. Lo que nos da en la torre es el sureste. Campeche en este mismo periodo tuvo no crecimiento, sino que cayó el 3% del PIB. ¿Por la situación petrolera? Justamente los estados petroleros son los que tienen peor desempeño, y también los estados que siguen con políticas asistencialistas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos. Entonces, los estados que están a favor de la libre empresa y que han estado ligados al Tratado de Libre Comercio han crecido por arriba del PIB potencial del 3.5%. Oiga, ¿no vieron ustedes a Alito Moreno, al gobernador, cuando llegó el presidente Peña a verlo? Ah, pues tú eres de Campeche. Sí, claro. Y le dijo: señor presidente, muchas gracias por todo lo que hemos recibido en Campeche. Está usted en mi corazón y no paga renta. Ay, nunca había visto algo tan cursi. Tan cursi. No, ¿cómo le dice esto al presidente en estos momentos que está tan difícil la situación, no? Bueno, es que la vocación natural de mi estado es la pesca, ¿no? Y en los últimos 30, 35 años, cuando se descubre, ¿no?, ese manto petrolero enorme, ¿no?, el Cantarell, bueno, pues ha sido el más importante que hemos tenido. Sí, entonces cambió toda, ¿no?, la historia de mi estado y del país, ¿no? Entonces cambió toda la historia, y bueno, se supone que vendrá un segundo capítulo, ¿no?, que son aguas profundas, que se está trabajando en ello, pero lleva esto tiempo, no es tan inmediato. Sí, los grandes cambios que arrancan en este sexenio, que se atreve el presidente Pero Peña sí le Nieto. afecta a tu estado. Ah, no, sí, terrible, sí le ha afectado, a pesar del buen desempeño de mi gobernador. La verdad, sí afecta, está haciendo un buen esfuerzo con el apoyo federal. Hay que recordar que al arrancar el presente sexenio, el presidente Peña Nieto y lo que es la Cámara de Diputados, y con el respaldo de la Cámara de Senadores, bueno, pues hicieron 11 grandes reformas económicas al país, que bueno, poco fueron a 12, poco... ¿no? 12 en total. Finalmente fueron 12, sí, 12 finalmente, efectivamente, Nino. Entonces, pues haberse atrevido el presidente a realizarlas no es cosa cualquiera, a pesar de que luego vinieron años subsecuentemente muy difíciles, la baja del petróleo, una serie de situaciones muy complicadas. Sin embargo, ha ido paliando el gobierno. Yo sí tengo gran confianza que vamos a cerrar bien, Nino. A cerrar bien es 18. 2018, sí, claro. A pesar de cantidad de situaciones que han ocurrido, hay que recordar que pese a todo seguimos siendo un país que vivimos en democracia, ¿sí? Podemos todos manifestar nuestras ideas, ¿no? Los partidos políticos y los que no tengan también partido político pueden manifestarse, y creo que hemos ido avanzando, claro, no como quisiéramos, eso hay que también señalarlo, y yo sí tengo una gran confianza, Nino, de que poco a poco iremos saliendo adelante y vamos a tener un buen cierre. Yo tengo un amigo que es independiente y tiene razón, Rafud. Mi amigo se llama Prisidro Pastor. Bueno, si te vas a reír, no vuelvo a platicar contigo, Armando. No, también es mi amigo, lo conozco bien. ¡Ay, ustedes eran homólogos! Ustedes trabajaban, tenían la misma chamba, tú aquí y él allá, ¿verdad? De diputados, sí, coincidimos. Yo era presidente del... No, él acaba de estar en transporte. Él era presidente del Congreso en el Estado y yo fui presidente de la Asamblea. Y de hecho hicimos la primera reunión metropolitana de los dos congresos, y ahí salieron los acuerdos que hoy existen, que no existían.
la formación de una comisión metropolitana y presupuesto metropolitano que no existía. Se generó a la luz de ese encuentro de los dos congresos locales. Van a terminar bien, dice Raful. ¿Va a terminar bien el país en Bueno, 2018? creo que Estamos hablando económicamente, no políticamente. Seccionalmente hablando, Armando. Seccionalmente. Creo que es deseo. ¿Es deseo? Es deseo. Los números no dicen que vamos a terminar bien. O sea, la deuda, hasta ahorita no hay un compromiso expreso del gobierno federal, es decir, del presidente de México, de que ya no va a haber más deuda, porque la aparente estabilidad económica que tiene el país en buena medida tiene que ver con el incremento, yo digo, desmedido y de alguna manera poco responsable del crecimiento de la deuda. 2, tampoco hay una atención seria, verdadera, o sea, sin hipocresía institucional, de reducción del gasto público. El gasto público se mantiene excesivamente alto en zonas improductivas. O sea, mientras que cae drásticamente la inversión productiva en infraestructura básicamente, de todo tipo, el gasto administrativo y el de publicidad, bueno, esos están a todo lo que da. Y bueno, evidentemente son años electorales, ¿no? y evidentemente los criterios de gasto en un conjunto de entes político-administrativos de la estructura de gobierno de México son excesivos, son abusivos a la realidad económica del país. Obviamente están los congresos, están los organismos autónomos de todo tipo. Está la Corte, está el gobierno federal, está medio mundo con gastos superfluos, innecesarios, irracionales a las condiciones económicas del ¿Cuánto país. gana un secretario de Estado? Federal no tengo el dato, Bueno, pero debe andar alrededor de los 200,000 pesos nominales, 450,000 pesos. Eso sí ganan, ¿eh? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia sí ganan. Pero hay, en toda la administración pública hay un conjunto de prestaciones que no aparecen a la simple vista, sino ya escudriñando, que son muy onerosas al gasto público. No, pero han ido recortando muchos gastos, mi querido Armando. Pero, a decir verdad, han habido cantidad de gastos que se han recortado. Mira, salen tan solo, por ejemplo, los vuelos que hacen, digo, un organismo. organismo? En el INE. Dime qué organismo. El INE. Todos los vuelos que hacen los señores del INE, todos son en clase ejecutiva, con dispendio de hoteles de lujo, con comidas. Pero con gracias cenas, con a bebidas. ellos tenemos 1,000 millones de pesos en los 50 consulados. ¿No les das las gracias de eso? Eso fue una bicoca de lo ¿Fue una que bicoca? pudieron ahorrar. Yo pensé que... Todo le parece poco, Armando, ¿eh? Todo le parece poco. No, 1,000 millones de pesos. Todo le parece poco, Nino. Disculpa, pero todo le parece poco. Pues es que este es poco para los presupuestos del país. Yo creo que poco. yo quisiera que checaran, sobre todo a partir de este año, con todo lo ocurrido y los gasolinazos, al interior de la Secretaría hubo recortes muy fuertes. Yo ¿Cuál referiría, secretaría? por ejemplo, la de Sedatu, sí, hicieron una serie de recortes de la gasto. señora... De gastos. Yo la veo en las fiestas en el Estado de México regalando Han habido dinero. una serie de recortes a los gastos. Me gustaría que luego revisaras, mi querido Armando, al respecto. Ya, pon orden. Como dice Josefina, alguien tiene que poner orden. Mira, yo creo que el problema del país y del propio gobierno no es la falta de dinero. O sea, sigue teniendo exceso de recursos. Vamos a poner un solo ejemplo, los remanentes de Banco de México. O sea, lo que ha recibido en los últimos 3 años son 580,000 millones de pesos que al gobierno le han llegado de manera adicional, y la pregunta es ¿de qué han servido? Básicamente lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con estos 330,000 que le acaban de entregar, 580,000, perdón, por concepto de remanentes de operación del Banco de México. Ok. Sí, fue un apoyo que recibieron. Básicamente es por las operaciones de tipo de cambio, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí. Pero, por ejemplo, con estos 330,000, los últimos que acaba de recibir, el 70% se va a ir a pagar deuda. Es decir, en un país en donde durante los últimos 4 años has perdido 1 millón de empleos de personas que ganan más de 3 salarios mínimos,
decir que 220,000 millones los vas a dedicar a pagar deuda adicionales al costo financiero que hace rato mencionábamos, que para este año va a ser de 572,000 millones de pesos. Una locura eso. Entonces, ¿esto qué significa? Ahí está el presupuesto completo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León, de Puebla, y podríamos agregar otros 2 o 3 estados más. Digas. Es decir, podríamos con todo ese dinero duplicar el gasto de entidades que son el motor de crecimiento económico. ¿Cuál es la lógica de hacer esto? La preocupación ahorita de la hacienda pública del gobierno no es generar crecimiento. Con este crecimiento de 2,5%, sienten que estamos bien. Su preocupación es tratar de mantener lo que ellos llaman la estabilidad de la macroeconomía, que en esencia es que la inflación no se vaya de control, que la deuda como proporción del PIB no siga creciendo, pero en donde el crecimiento ya queda subordinado. Y entonces en eso de manera implícita queda subordinado el empleo de calidad y el pago de buenos salarios. Es muy complicado resolver el problema de pobreza. Ahorita, por ejemplo, que se mencionaba de que tenemos varios Méxicos, es decir, un norte que desde la época de Porfirio Díaz ha sido el que más ha crecido, porque si uno observa la infraestructura carretera, la infraestructura ferroviaria, toda va hacia el norte, o sea, toda apunta, o sea, tenemos más de 150 años construyendo todas nuestras vías de comunicación para satisfacer las necesidades de la economía de Estados Unidos. Y hacia allá van nuestras Pero es un fenómeno mundial, ¿eh? Si observas la historia de cada uno de los países, en su gran mayoría, y tú lo sabes como economista, y aquí habemos puros economistas en esta mesa, el norte, por ciertas causas y motivos, se desarrolla más que el sur. Digamos ¿Están que, de acuerdo, colegas? Digamos que Se da ese fenómeno con, digamos que si uno observa el comercio de China, por ejemplo, los chinos comprometen menos del 25% de su comercio internacional con Estados Unidos, mientras que México compromete más del 80%. Es decir, no todos los países apuntan hacia el norte para desarrollarse. Los chinos son el mejor ejemplo de una diversificación del comercio, que justamente lo que intenta hacer es no poner todos los huevos en una sola canasta. Sí, pero en la parte, volviendo a esta parte de la infraestructura, es evidentemente que en este rompecabezas que ahora es México, en donde tenemos en el sureste zonas de elevada pobreza, o sea, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tienen entre el 75 y el 80% de su población en pobreza, y entre el 75 y el 80% de su población ocupada en la informalidad, es porque esos estados se han quedado afuera de esa lógica de industrialización, de esa lógica de servicios de valor agregado, de buenas escuelas, de buenos sistemas de salud, que normalmente están concentrados del centro de la República hacia el norte. Entonces, evidentemente que el punto aquí es cómo resolvemos esa heterogeneidad, y difícilmente lo vamos a hacer mientras el crecimiento siga estando en 2,5% promedio, pero en donde, coincido, estados como Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, tienen registros de 5 o 7% en los últimos 10, 15 años. Entonces, en realidad lo que esto nos está reflejando es de que no tenemos un proyecto de país. No, tenemos un proyecto de zonas, tenemos un proyecto de clústeres. Apostamos todo a que el sector automotriz se instale en ciertos clústeres, que el sector de la electrónica se instale en otros, que el de la computación en otros, que el de la aeronáutica en otros, todos del centro hacia arriba. Zonas económicas especiales es un intento del gobierno, y eso hay que reconocerlo, por tratar de llevar estos beneficios de la industria una buena idea, hacia el sur. Pero eso de las zonas económicas especiales es una muy buena idea. A eso? O sea, el punto aquí es cuánto. La parte energética, la parte del gasoducto que se iba a hacer en el sur-sureste ya colapsó. Es decir, esa ya no va. Uno habla con las empresas marítimas, te dicen, a Puerto Chiapas yo no hago escalas porque no es rentable. O sea, no tengo ni qué llevar ni qué sacar de ahí. Es decir, es un proyecto que a mí me parece... Hay que sumarlos al desarrollo, mi querido José Luis. Toda esa zona que señala, zona sur-sureste. Me parece que es un buen proyecto, hay que sumarlos. Pero eso nos va a llevar de 15 a 30 años. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, porque sí, fíjate, de acuerdo estamos. Cuando yo trabajaba en Grupo Radio Centro, los corporativos estadounidenses decían, el sureste no me importa. Yo quiero concentrar mi dinero en el centro del país y en el norte. Fíjate, sus presupuestos publicitarios. Pero su petróleo sí. Estoy hablando de corporativos. Discúlpame, en este momento te voy a hablar como campechano y como gente del sureste. Porque el petróleo de Campeche le ha servido al desarrollo nacional, discúlpame. Ellos cuando y a nosotros, como los campechanos, no nos ha ido muy bien que nos digan. Ellos cuando hablaban del sur, ¿no? A lo mejor estaban incluyendo si quieres que saque mi Yucatán. Si quieres que saque mi playera de campechano, digo, no nos ha ido muy bien. Pero Oaxaca,
y Chiapas fuera. Entonces, los corporativos gringos, para hacerlo más sencillo y más fácil, decían, a ver, Grupo Radio Centro, el sureste a un lado, eso no me importa, pero el sureste es todo. Pero no se Y de vale, aquí ni del no. centro hacia el norte, toda mi publicidad. Vete a ver a General Motors, vete a ver a Chrysler, vete a ver a Ford, vete a ver a los bancos. Banamex y les Bancomer, interesa tienen dinero adentro, el pero- turismo y el folclore. Óyeme, ¿no? Y el arte Están en el culinario. norte. Qué absurdo, ¿no? Mira, si uno observa los censos económicos, lo que uno va a observar es grandes empresas, o sea, en Chiapas, en Oaxaca, o sea, no tienes una base de grandes empresas, las puedes contar con Aisladas. menos de 20. Aisladas. Entonces, el punto aquí es de que en este momento, en un país que está creciendo poco, que está más preocupado por pagar deuda que generar crecimiento, y en donde además tenemos que generar mayor integración regional, yo coincido. O sea, Hay que incorporarlos al desarrollo, mi querido José Luis. se prefiere pagar la deuda financiera que la deuda social y la deuda productiva que se tiene con los mexicanos. Pero la deuda social ya desde, no sé, 150 años, 80 años. Pero y se sigue posponiendo, que eso es lo peor. Y sigue aumentando. Y sigue. Y sigue aumentando. El problema que veo, y digo, qué bueno que se hable del sureste, realmente son pocos los programas, inclusive medios de comunicación en donde algunos se acuerdan del sureste. Yo creo que, digo, es un problema de muchas variables, pero creo que el principal es el tema político. Al fin y al cabo se sigue creyendo que son los políticos los que son encargados de la generación de la riqueza, y eso no es cierto. Como bien comentaba José Luis, el norte siempre se ha ido hacia la industria, se ha tratado de favorecer la creación de grandes empresas, porque obviamente si tenemos como vecino a Estados Unidos, aunque hemos tenido diferencias históricas muy importantes e incluso ya en la actualidad hay un intento de rompimiento con el norte, pero a diferencia de China, ¿a quién le podemos comerciar? O sea, se puede diversificar el comercio, pero no le vamos a vender a Bolivia, a Venezuela, a Honduras, incluso a Brasil, que ahora tiene muchos problemas. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el sureste es incorporar e incluso copiar lo que en su momento hizo el norte. De todas formas, desde Campeche, de Chiapas y de Oaxaca, se pueden vender Pero las muchos inversiones no productos al llegan al norte. sureste. Hay que preguntarnos por qué no llegan. Porque Mira lo de simplemente- Michoacán, cuando no llegaron las inversiones a Michoacán, todos los michoacanos decían, es que es por culpa de este gobierno que hemos perdido hasta las inversiones que iban a caer en Michoacán. Es por culpa de los políticos, del partido que tú quieras. Sí, no importa. Ahí no importan los colores. No importan los colores, así como hay quien sí Muchos lo ha hecho factores, bien. tocayo. Son No muchos solamente es cuestión política. Pero yo creo que Discúlpame, sí, yo son creo que muchos sí, yo creo que factores, sí más es- allá de lo yo político. Creo que sí es política, sobre No, todo en no, Chiapas, difiero. por ejemplo, hay políticos que están promoviendo pues que se sigan respetando los usos y costumbres en Oaxaca, cuando los usos y costumbres de los oaxaqueños van en contra de la modernidad. Incluso desde la época de Benito Juárez, si algo trató de hacer él, fue incorporar a los indígenas a la modernidad. Cuando hoy hay partidos, tanto de derecha como de izquierda, que justamente están tratando de protegerlos de la modernidad, cuando el proyecto liberal de este país, que nunca se ha llevado a cabo, pues tenía Eso como es un cierto. hecho de que los indígenas se incorporen a la modernidad, algo que desafortunadamente muchos políticos han tratado de Hay un frenar porque ejemplo, les conviene. en Chihuahua, los Raramuri, los metieron inmediatamente y ellos se incorporaron. Entonces, yo creo que ese es el problema del sureste. Mira, el sureste tiene ahorita una oportunidad con zonas económicas. El decreto de zonas económicas trae al menos 3 elementos muy importantes. Uno es la excepción de impuestos sobre la renta a 10 años, IVA de por vida a las inversiones que se hagan ahí, y en donde se va a asumir el costo, por ejemplo, del pago de la seguridad social de esas empresas durante un tiempo. Es decir, si las condicionantes económicas sí se están tratando de cambiar, pero ojo, yo ahí coincido con el punto de vista de Jorge. Los elementos de seguridad pública, los elementos sociales característicos del sur y sureste sí también tienen que manejarse, porque en la parte económica al menos parece que se está haciendo un intento que me parece positivo, pero que en el mejor de los casos, aún resolviendo estos otros elementos que no son menores, pues nos va a llevar 10 o 15 años empezar a destrabar ese saldo histórico. Pero hay que hacerlo, tenemos ahí. José Luis. Mira, cuando Pero hay llegó que hacerlo. Volkswagen, lo primero que dijeron, nosotros nos vamos al estado de Morelos. Ellos no estaban pensando en Puebla. Hans, el que era el presidente de aquel entonces, dijo, yo no voy al estado de Morelos. Pero Civac tenía muchas dificultades.
y decidieron irse a Puebla, pero no por eso, sino porque les condonaron 20 años los impuestos. Después vino el señor Fox con su plan Puebla-Panamá, que fue una verdadera desgracia. Mira, ¡Senior! Yo creo que lo que no El tenemos único aquí, senior, yo creo que lo que no cabrón, tenemos aquí, Nino, es un proyecto de país. Creo que Ya lo este dije. proyecto de país que lo pudimos haber desarrollado en el 94 y hoy en día tenemos la oportunidad para hacerlo, se nos puede estar yendo de las manos. Justamente tenemos cadenas articuladas más bien a la exportación en Estados Unidos, tenemos una polarización regional en el que el sur es una zona rica en recursos naturales, por ejemplo el petróleo, pero no se explota como se debería de explotar los recursos procedentes del petróleo en la construcción de refinerías, por ejemplo. Tenemos un país que en realidad tenemos suficientes recursos naturales, pero al final de cuentas no los hemos podido encaminar a un proyecto de nación de lo que queremos ser. El país no tiene un proyecto de nación, pero quizás lo más desafortunado también un poco es que muchas de las empresas que hoy en día se encuentran en nuestro país no tienen tampoco un proyecto de lo que va a ser su propia expansión corporativa para este y para el próximo año. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo y un poco contestando la observación que me decías de la incertidumbre. La incertidumbre te hace paralizarte, la incertidumbre te hace tomar malas decisiones, la incertidumbre te evita poder tener una planeación financiera adecuada. Entonces, justamente si las mismas empresas no lo tienen como país, quizás sea un poco más de construir esa visión hacia dónde queremos. Lo tenemos que hacer. Hoy en día estamos en una coyuntura política importante, como nunca antes. Platicaba con un canciller de Estados Unidos hace pocos días. Si lo que tenía México tenía dos cosas en particular muy claras: su política exterior y la conducción y la autonomía del Banco de México. Hoy en día la política exterior era la doctrina Estrada, que ahora pues el señor que vino a aprender no fue a la escuela Matías Romero. En la escuela Matías Romero es donde se aprende. Así es, sí, pero hoy en día no sabe el país hacia dónde van los empresarios, Bandazos. no saben dónde van a colocar sus productos, no saben qué va a pasar con sus precios, no saben cómo poder manejar esta incertidumbre que se les viene del Telecán. Es decir, lo que se necesita hoy en día es tomar una hoja de ruta, saber qué es lo que quieres, cómo te ves en el futuro, ver qué riesgos tienes, qué oportunidades tienes y hacer un plan estratégico de acción. Entra la primavera y la ciudad financiera más importante del mundo queda paralizada cuando vemos Nueva York. Bueno, por lo menos el PG fue a conocer la nieve, eso es una gran ventaja, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando estamos viendo eso en Chicago, cuando estamos viendo eso en Nueva York y nosotros con un clima maravilloso? 3.200 kilómetros de frontera con el país más rico. ¿Qué dijeron los japoneses? ¿Cuánto quieren por 5 o 10 kilómetros de Tijuana? Rentados, ni siquiera vendidos. Ni siquiera vendidos. Y tenemos 11.000 kilómetros de litorales y no comemos pescado, carajo. No aprovechamos nuestras ventajas comparativas. No, es que no puede ser, te juro. El producto del mar para los europeos tiene un plus y para nosotros es así como, pues en Semana Santa y en Viernes Santo. No aprovechamos nuestras ventajas comparativas y no le damos más valor agregado a lo que ya la naturaleza nos dio. Creo que es algo que nos está faltando, pero repito nuevamente, necesitamos tener esa visión de qué es lo que el destino o la naturaleza nos da, pero cómo podemos sacar más provecho de ello. Muy bien. Antes de irnos, se va a enojar Raful. El 2018 viene el cambio. Ay, no es cierto. Jorge Raful. No necesariamente tiene que haber cambio. Comentario final. No necesariamente tiene que haber cambio. Más bien yo creo que la conducta que asumamos, ¿no? Todas las partes, ¿no? Los partidos políticos o aquellos que no estén dentro de los partidos políticos, yo creo que es lo importante, ¿no? ¿Qué conducta vamos a asumir rumbo al 18? Porque efectivamente México es un gran país. México merece estar en mejores condiciones. Hemos paliado años muy complicados, muy difíciles, Nino. Efectivamente, la zona sur-sureste, sus condiciones son otras,
¿sí? Hay que incorporarlos al desarrollo de una u otra manera si queremos realmente pretender que el país avance, ¿verdad? Yo así lo veo hacia futuro. Yo no coincido en el comentario que se hizo en esta mesa que las finanzas públicas han sido manejadas de forma irresponsable. No estoy de acuerdo con ese comentario. Yo creo que sí ha habido responsabilidad. Repito, han sido años muy complejos, muy difíciles y creo que lo mejor está por ocurrir. Muchas gracias. ¿No será que siempre estamos peleando? Año con año tenemos elecciones en diferentes lugares y nos la pasamos peleando. A lo mejor si tuviéramos un calendario programado sería diferente, ¿no? Porque estamos peleando. Sí, bueno, salimos de y nos metimos a la otra. Es parte de este juego que se llama democracia, que entramos hace 30 años, ¿no? Y creo que en este juego estamos todos, hemos ganado mucho en democracia, pero hemos perdido en otras cuestiones, ¿no? En la cuestión económica, efectivamente, hemos perdido también. Muy bien. Armando Quintero, conclusión. Bueno, yo creo que sí se requiere un cambio de timón en la ruta económica. ¿Por qué? Porque... ¿Cambio de timón o de timonel? De timón y de timonel, obviamente. Obviamente, ya hizo crisis en un estancamiento prolongado de la economía de México. Esos son los datos, ahí están. Son ya 25 años, con misma lógica, en donde se hizo religión este esquema de los adoradores del Tratado de Libre Comercio. ¿Quién manda en este país? ¿El PRI, el PAN, el PRD o los hacendarios? No, los hacendarios. Y una pequeña cúpula de grandes y poderosos ricos en México. Son los que han determinado esta ruta económica. Por eso tú tienes un secretario de Hacienda que puede ser del PAN y es el mismo que puede ser del PRI. Pues por eso, porque al final no manda ni el presidente de la República, mandan un pequeño puñado de poderosísimos empresarios en México que han impuesto esta idea soñando en repetirnos como norteamericanos. Y hemos desaprovechado dos cosas, que es mi comentario final. Uno, hemos descuidado, abandonado, pateado la esencia del desarrollo económico de cualquier nación que se respete a sí misma, que es el procurar el desarrollo interno de su mercado interno. No me imagino a Japón habiendo descuidado su economía interna para andar por todo el mundo importándole poco los japoneses. Y no veo hoy a China. Japón hace 30 años que empezó esta ruta y no veo hoy a China. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, exactamente, pero primero fueron a lo suyo. O a Corea, Nino. No sabía que ver. Corea del Sur está impresionante. Bueno, ¿ya viste la presidenta de la cárcel, ratera? 54. Ay, no. Perdón por corrupta. Corea en 54 estaba dividida, destruida, sin economía, comían perros, comían hierbas. Y hoy en día, ¿pero qué hicieron, Nino? Kia Motors. Invirtieron todo el dinero posible a un tema. No, Sandro, es... Educación, educación, educación. Y hoy tienen un país muy poderoso y muy nacionalista. Tú nomás bájate en Seúl del avión y lo que vas a ver es 95% de los vehículos de la marca que quieras, nomás que coreanos. Teléfonos coreanos. Ahí tú no vas a ver un de la manzanita ni de ninguna otra marca. Vas a ver al LG, vas a ver el Kia en los coches, el Daewoo, la empresa más grande, Samsung. O sea, tú vas a ver eso. Pero tuvieron una decisión importantísima. Haber invertido, aunque pasaran hambre y sufrimientos, el dinero principalmente en la educación. Ojalá y el señor Trump esté viendo el programa. Espero que lo esté. No, ¿verdad? No lo está viendo. No, me dicen que no lo está viendo. Porque él está enojado de que los alemanes no compran coches estadounidenses. Pero si... ¿Para qué si tienen unos pero qué coches increíbles? Tienen, cabrón. Es que ahorita que dijiste lo de los coreanos es lo que pasa con los alemanes. ¿Para qué quieren un Chevy? No tienen necesidad. No, qué necesidad, ¿verdad? Bueno, vamos a despedir al que sí puso orden el día de hoy. Doctor José Luis de la Cruz, comentario final, conclusión, José Luis.
Yo creo que al final del día estamos viendo las consecuencias de haber destruido la base productiva que nos pudo haber llevado a ritmos y a desarrollos similares a los que hoy tiene Corea, a los que tiene China. Por ejemplo, en la parte automotriz, ahí coincido, el 70% de los automóviles que se consumen en Corea son coreanos. Sí. ¿Y qué pasó con la industria automotriz mexicana que teníamos en los años 70 y todavía hasta los 80? Coches esos de Monterrey, no, eran unos coches horribles, pero nunca se hizo, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los coreanos? Ellos tenían un modelo que era el Pony y en donde era un carro horrible, pero en donde el proyecto de política económica del Estado en conjunción con su sector privado es, ese me lo vas a desarrollar, vas a salir a competir al mundo, te va a ir muy mal, pero en el largo plazo, con educación, con inversión en infraestructura, con inversión en la parte industrial, eso se va a volver competitivo y hoy tenemos nosotros dando todas las facilidades para que esas empresas automotrices coreanas y de electrónica, de computación, se instalen en México. Y estamos haciendo lo mismo ya con China, con países devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final del día, lo que estamos viendo es la consecuencia de haber privilegiado ajustes fiscales. En los años 80 preferimos ajustar los déficits, sacrificando inversión y con ello sacrificando crecimiento. Nos abrimos a la economía, pero con una base maquiladora. En 1991, el valor agregado de las manufacturas mexicanas como proporción del mundo era 1.3. Hoy, 26 años después, con todos los tratados de libre comercio que quieras y que hemos firmado, tenemos el 1.8%. China pasó del 2.6 al 25%. Entonces, ¿qué significa? Que le apostaron al valor agregado, le apostaron a sus empresas, a la transformación y todo lo que está detrás de ello: educación, infraestructura, inversión público-privada y programas en donde converjan los intereses de toda la sociedad. México tiene que avanzar en ese sentido. No, y en ese mismo año 81 existía, hablando de vehículos, ya que Armando Quintero hizo alusión y tú también, José Luis, teníamos nosotros, también se fabricaban en México unos autos muy buenos, los vehículos automotores de México. Camiones, sí, los y camiones, camiones Dina y los vehículos estos muy buenos, el van era muy bueno. Y la electrónica. Oye, ahorita, por ejemplo, hace un rato ustedes hablaban de que tienen sus casas en Miami. ¿Ya vieron lo que está sucediendo en Florida? ¿Vieron lo que está sucediendo en Florida? Llegas y compras un Kia y lo pagas no sé en cuántos meses, el primer pago. O sea, te dan todo lo que quieras. O sea, los coreanos se metieron al mercado estadounidense y lo reventaron. Así. Y mira que están compitiendo con alemanes y con japoneses. Bueno, ¿concluiste? ¿Qué? Muchas gracias, José Luis. Maestro Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM. Conclusión. Bueno, coincido con algunos puntos que expusieron mis compañeros, que no se nos olvide que los ajustes fiscales muy fuertes que hemos tenido en el país fue porque la economía de México prácticamente quebró por las políticas ultranacionalistas que tuvimos en los 70s. Entonces, por eso, justamente fue por necesidad que el país se tuvo que ir hacia la manufactura. El gran error, que yo creo que ahí sí coincido con todos, es nos ha faltado el tema educativo. De poco van a servir las zonas especiales si la educación en el sureste es pésima. La gente pobre en México debería de estar recibiendo mejor calidad educativa que la gente rica, porque si no, no va a existir la posibilidad de movilidad social entre la gente pobre. El gran pendiente que tiene este país, independientemente de si hubo políticas de ajuste fiscal, se abrió el TLC, etcétera, somos un país manufacturero también en buena medida a que no se le ha apostado a la educación. Claro. Se ha hecho una reforma educativa que para algunos solamente es una reforma laboral, porque falta hacer un verdadero cambio en los planes de estudio, que al parecer también se ha dado un pequeño paso, y especialmente hasta el día que a la gente en el sureste, los niños, los adolescentes más pobres tengan acceso a una educación verdaderamente de calidad, independientemente del gobierno o proyecto de nación, hasta ese momento vamos a poder aspirar justamente a ser como Corea del Sur. Pero ya lo dijo Aurelio Nuño, los niños desde el kinder, no dijo preprimaria, hasta que terminen la preparatoria van a hablar inglés todos los días. Lo que faltan son los maestros que sepan hablar inglés para enseñarles inglés a estos niños. Pero yo creo que ya el primer paso ya se dio, ¿no? Ojalá sea un primer paso,
falta ver cómo se implementa, pero la educación yo creo que es lo esencial para que México... Es que nunca le hemos apostado a la educación. Pero antes que Era la educación, Nino, disculpa. la ignorancia para utilizarlo. Hay que resolver el problema del alimento en México. Discúlpame, la ¿cómo educación. educas cuando la gente no satisface sus mínimos de bienestar? O sea, ¿cómo puede a la gente, cómo Mira, le puedes... eso de los Estudia famosos Corea, desayunos estudia Corea, vas a escolares, aprender mucho. eso de los famosos desayunos escolares fue un robadero de los políticos. Porque decían, para que los niños puedan tener algo en el estómago antes de que empiecen las clases. Pero entonces, ¿cómo ellos pueden, digamos, sentarse, digamos, a captar los conocimientos, aprender, ¿no? Diría el secretario de Educación, si tienen el estómago vacío? Digo, el primer reto es resolver el problema de la alimentación, discúlpame, y la educación también muy de la mano. Aprender a comprender, secretario, tienes que cambiarlo. Estamos hablando de contenidos, no de aprendizaje. Es que se equivocó el Otto Granados con el eslogan. Oh, se me salió ya. Bueno, vamos con el senior. Tener un senior no es cualquier cosa. Consultor senior en Consultores Internacionales, Julio Soto, tu conclusión. Mira, yo agregaría lo que dijo Jorge, además de la educación, yo agregaría el tema de la inversión. Que no se nos olvide que México el día de hoy el motor de la economía está siendo el consumo, Claro. pero el consumo no es algo que en el largo plazo te permita una expansión económica sostenida. Creo que las grandes economías como Japón, China, Estados Unidos en su momento le apostaron a la formación bruta de capital más que al consumo, y hoy en día pues están teniendo los resultados que hoy vemos. Por lo tanto, estos presupuestos que vemos el día de hoy tan recortados, pues se hacen con un sentido de preservar la estabilidad macroeconómica, pero creo que también el principal objetivo de la política pública debería ser, más que preservar la estabilidad macro, preservar la estabilidad social del ciudadano de a pie, ¿no? O sea, que al final del día tenga una escuela, tenga una institución de salud donde poder llevar a sus hijos, tenga empleos. Eso no se hace nada más por medio de apostarle al consumo y teniendo una inflación relativamente controlada, se hace con inversión, ¿no? Creo que el 2017 es un entorno complejo, pero insisto en lo que decía, las decisiones individuales hacen la macroeconomía. Si a nivel empresa, si a nivel gobierno y como cada individuo hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero lo hacemos con un plan de qué es lo que queremos ser en el largo plazo, vamos a llegar a mejores resultados de los que tenemos hoy en día. No es esta administración, la administración de Calderón y la administración de Fox estuvieron totalmente igual. Al día de hoy están en el mismo 2.2%, que como decía, bueno, es a todas luces insuficiente, pero al final del día lo que se necesita es pasar ese cortoplacismo, pensar en qué vamos a hacer de aquí a 20, 30 años, cómo vamos a ver a México, si lo queremos ver como un país, como decía Martín Moreno, bananero, o si, bueno, en este caso petrolero, ya casi no es petrolero, pero si lo vamos a ver como un país, Bueno, o como un país más desarrollado. muy bien, muchas gracias. Gracias, Nino. Oye, pero lo que dijiste nada es cierto. Acuérdate que aquí el presidente llega y dice, borrón y cuenta nueva, sexenio nuevo.